¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal nuevamente. En el día de hoy, y como verán, vamos a hacer un pollo a la sal. Fácil, rápido y rico. ¿Me acompañan? Como de costumbre y para empezar vamos a ver los ingredientes y aunque parezca obvio, sí, necesitamos sal. Sal gruesa, más o menos 1 kilo. Un poquito de romero, unos dientes de ajo, yo tengo unos 5, pueden poner un poquito más. Curry, pimienta, sal, oliva. Obviamente un pollo, esto es un pollo de casi 3 kilos, 2 kilos 800 y no mucho más que esto. ¿Comenzamos? Bueno, sal gruesa, romero seco. Si tienen romero fresco, mejor. Siempre las especias frescas, las verduras, las hierbas frescas son mejores que... ¿Dije verduras? No, las hierbas frescas son mejores que las disecadas que las secas, pero bueno, tenemos romero seco que también va a servir para esto. Lo mezclamos con la sal gruesa. La sal gruesa y el romero van a ir debajo del pollo como si fuera una camita que vamos a hacer. Y mientras tanto nos vamos a poner a cortar el ajo. Tenemos que hacer un adobo para el pollo. Entonces vamos a cortar, a picar chiquito. Estos son unos 5 dientes de ajo. Si le quieren poner un poquito más, perfecto. Yo siempre pongo las medidas moderadas. Pero al que le gusta mucho el ajo, le puedo poner 6 dientes, 7 dientes de ajo, no va a pasar nada. Ponemos en una cazuelita, le vamos a poner pimienta. Esto es un mix de pimientas negras, blancas y rosadas, bien trituradas, pimienta fresca, curry de la India, puede ser curry normal, puede ser un poquito de cúrcuma. A mí me gusta mucho el curry, la mezcla de especias del curry me parece espectacular para el pollo. Le vamos a poner pimentón dulce. También una cucharita de cada cosa, yo la pongo a ojo, pero es así. Vamos a cubrir todo con aceite de maíz, puede ser aceite de girasol. Yo no haría el adobo con aceite de oliva, pero también lo pueden hacer. Y a título personal le vamos a poner un poquito de tomillo, pero una pizquita nada más de tomillo, muy leve. Un limón lo vamos a rallar porque vamos a necesitar la ralladura del limón. Pero no vamos a desperdiciar un limón nada más que por la ralladura. Vamos a usar la ralladura y el jugo del limón. Rallamos bien finito, así lo agregamos al adobo que estamos haciendo. Y el limón, como les decía, le vamos a sacar el jugo. Este jugo de limón va a ir también a parar al adobo junto con todo lo demás. Muy bien. Mezclamos, mezclamos, mezclamos. Y reservamos para el pollo. Vamos a disponer la sal en una asadera grande. Es un pollo muy grande, un pollo de 3 kilos. Por eso necesitamos una asadera que sea bien grande. Vamos a hacerlo, como les decía, una especie de camita, de camastro para nuestro pollo. El pollo tiene que ir apoyado ahí arriba. Exactamente así apoyado. Yo lo voy a apoyar de espaldas al pollo, sería la manera de decir, o sea, con la pechuga para el lado de arriba, para que la sal absorba primero la grasa que está en la parte inferior del pollo. Le vamos a poner las alitas así como si estuviese cruzado de brazos para que no anden flameando por la asadera. Le cortan un poquito el pellejo, miren, es muy fácil esto. Le cortan un poquito el pellejo, meten el alita del pollo para adentro y así también va a obtener los beneficios de la sal y del adobo del pollo. No nos queda la alita seca sin condimentar, ¿ven? La dejan así como si estuviese con las manos en los bolsillos. Muy bien, y sigamos. La idea de hacer el pollo a la sal es desgrasarlo pero que no se seque. O sea, que quede jugoso pero sin grasa. El adobo que hicimos se lo vamos a meter adentro al pollo, pero no en su totalidad. Le vamos a poner más o menos un 70% del adobo que hicimos adentro. Vamos a dar vuelta un poquito para que agarre toda la parte interior del adobo. Siempre teniendo en cuenta que el pollo tiene que estar apoyado sobre la sal. No tiene que estar en contacto con la asadera porque no hay aceite, no hay nada abajo. Tiene que estar sobre la sal para que no se nos queme y no se nos quede pegado. ¿Bien? Bueno, el adobo que sobró lo vamos a poner un poquito ahora. Todo por arriba para que se nos pegue la sal que le vamos a poner arriba. Porque si no le vamos a poner la sal arriba y se va a caer. Entonces lo pintamos bien por arriba con adobo. Las patas, sobre todo las uniones de las patas, las uniones de las alas, todo bien pintadito con adobo.
Nos va a sobrar un poquito, vamos a guardar un poquito más de adobo para después les cuento para qué. Y vamos a empezar a cubrirlo con un poquito de sal que guardamos, también por arriba. Es fundamental que cuando pongan la sal en la asadera no la pongan toda, se guarden un 10%, un 15% de sal para poner arriba del pollo. Igual después la pueden juntar con una cuchara, como hice yo, y salarlo. Cuanto más cubierto de sal quede el pollo, mejor porque va a quedar más crujiente la piel. Se va a ir más la grasa, lo que es la grasa del pollo, y va a conservar los juguitos. Lo dejamos en el horno 40 minutos, lo van a precalentar antes, 180 200 grados, lo sacan al pollo, les va a quedar así. Todavía no está cocido este pollo. Pero ¿qué tenemos que hacer? Lo tenemos que dar vuelta para que la grasa que ahora está del lado de la pechuga la absorba la sal. Verán abajo como la sal ya chupó grasa del pollo, absorbió, mejor dicho, grasa del pollo. Ahora lo damos vuelta y va a ser exactamente lo mismo del lado de la pechuga. Hay gente que el procedimiento lo hace al revés. Pone primero la pechuga para abajo y después lo pone de espaldas. Yo lo hago así porque me acostumbré a hacerlo así. Le ponemos el adobito que nos sobró un poco de adobo, le ponemos el adobo y la sal que había caído ahí abajo, la que no está hecha como una costra, si no la rompemos con un cuchillo, con una cuchara, volvemos a ponerle arriba sal. Otra vez más, lo cubrimos todo lo que se pueda con sal. Como le pusimos adobo, la sal se va a quedar pegada. Bien, este pollo va a ir 40 minutos más al horno a 180 200 grados. Es un procedimiento que tienen que hacer rápido. Papas, esta es la guarnición que vamos a hacer. Son unas papas, es muy simple la guarnición. Papas sin pelar, son unos papines que tienen una piel muy delgada. Lo único que hacemos sin pelar, así como están, agua caliente, vamos a hervirlos con sal gruesa 20 minutos y los vamos a retirar sin pelarlos. Los sacamos así como están sin pelar. Lo único que hice con las papas fue lavarlas antes de ponerlas a hervir, nada más. Así como está, los dejamos a un costadito y seguimos. Para estas papas vamos a hacer una especie de salsita. Queso crema, una cucharada bien grande de queso crema, una cucharada de mayonesa. Miren qué fácil que es esto, y es fantástico. Y un perejil, un puñadito de perejil. No lo estoy cortando, lo estoy así sí, cortando es la palabra. Pero lo que les quiero decir es que no me estoy cortando el perejil arriba del dedo, eso es lo que les quería decir. Nada, lo estaba separando un poquito, lo mezclamos y ya está, ya tenemos una salsita para las papas. Bueno, sacamos el pollo, sacamos la costra que se formó arriba, ahora sí está cocido este pollo. Vamos a sacarle primero, tratar de sacarle toda la sal primero, ¿sí? Lo que vamos a hacer está bien crocante, está bien durito, está bien cocido, pero igual lo vamos a probar. Como el pollo está del lado de espaldas, por decirlo de alguna manera, vamos a hacer una incisión chiquitita, así, para ver si está cocido. Sí, está muy cocido. Vamos a abrirlo. Total, esta parte va para abajo el pollo, ¿sí? O sea, después cuando lo demos vuelta, cuando lo presentemos, no se va a ver esto. Vamos a cortar ahí. Sí, está muy cocido, está jugoso y está cocido a la vez. Así que es lo que queríamos. Lo logramos. Vamos a darlo vuelta y vamos a cambiarlo de bandeja, porque no vamos a presentar este pollo en esta bandeja con toda la sal abajo llena de grasa. Lo cambiamos. Y ahora sí, vamos a cortar la pechuga, que está perfecta también, jugosa, está súper jugosa, todo desgrasado, muy cocido, la piel está bien cocida también. Lo vamos a presentar así. Yo me serví un muslito con una pata, un pedacito de pechuga, los papines, para que vean cómo salen. Salen fantásticos. Esto se come con cáscara, no es necesario pelarlos, es tan finita y tan delgada la cáscara del papín que se puede comer. Así quedó la piel del pollo, bien crujiente también. Esa es la pechuga, que la separé nada más que para vean cómo quedó. Quedó bien jugosa y bien cocida. Le ponemos la salsita que hicimos a las papas y por qué no también al pollo. Yo hice un poquito nada más que para que vean, pero al pollo también le podemos poner un poquito. Ahí va, un poquito de salsita. Y vamos a probar la pechuga. Maravillosa. Les voy a mostrar cómo quedó el muslo. Miren, ven, se corta solo esto. De lo bonito que está desgrasado. Fantástico, cocido, amigos. Si llegaron hasta acá se los agradezco un montón. Si quieren me dejan un like, se suscriben y le cuentan de este canal a todos sus amigos. Gracias por llegar hasta acá. Nos vemos en la próxima.